Claro. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a la maestra y pastora Ángela Trejo Jaguer, que nos honra con su visita hoy en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, que le hemos nombrado Teosofiando, porque es como un diálogo de sabidurías compartidas que estamos aquí disfrutando cada jueves. Y hoy, bueno, pues tenemos el enorme gusto de tener a Ángela, una compañera de camino, ¿verdad? Ya de muchos años, Ángela, que hemos venido eh, andando. Y bueno, pues a mí me encantaría, después de dar la bienvenida también a Marisa Noriega, que está aquí también de compañera de camino, darte la bienvenida, Ángela, y pues invitarte a, si quieres tú presentarte, Ángela, me daría mucho gusto. Y pues adelante, vamos a empezar con la charla. Buenas tardes, queridas compañeras. Es un placer y un honor estar en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, de todo un esfuerzo que yo sé que no ha sido fácil, pero que me gusta mucho la posibilidad de estar en movimiento. Y esto de Tras las Huellas de Sofía significa que no estamos adjudicándonos una verdad, sino que vamos en busca de muchas sabidurías, de muchas interpretaciones y de muchos conocimientos. Y esto amplía demasiado la posibilidad de la reflexión. Y me parece que es una gran oportunidad. Agradezco a las compañeras que se unieron a este espacio también para ir juntas y entre todas caminando para poder encontrar una huella y una sabiduría en este texto. Mi nombre pues es Ángela Trejo Jaguer, como ya decía Andrea, soy pastora de la Iglesia Luterana Mexicana, pastora ordenada, eh, con una licenciatura en teología y una maestría en ciencias bíblicas. Soy coordinadora del Seminario Luterano Augsburgo y también comparto la coordinación con otras 3 compañeras de la Red de Mujeres de Justicia de Género para América Latina y el Caribe de la Federación Luterana. Profesora también en el área de género, de Biblia y de historia de la Iglesia. Y bueno, trabajando mano a mano con las mujeres de mi congregación, ahora en este proceso de confinamiento, siguiendo con la reflexión. Y pues en este tiempo con ustedes, en este momento, con la oportunidad de caminar juntas. Uno de los temas que colocaron ustedes para la reflexión y para poder trabajar entre todas es la sabiduría. Han venido hablando con todas las ponentes y los ponentes de lo que significa la sabiduría, ¿no? En el texto bíblico es lo que yo he podido observar y pues me llamó muchísimo la atención y he podido ver cómo se ha trabajado desde diferentes puntos de vista. Tras la invitación que me hacían, pues considero que puede ser también muy importante desde el espacio donde yo trabajo y he investigado, ver y observar la sabiduría en las mujeres en el Antiguo Testamento, pero sobre todo y en específico con aquellas que están en liderazgo y qué significa que las mujeres estemos en liderazgo. Por eso este título de Mujeres Sabias en el Liderazgo, porque me parece que llama mucho la atención, porque preguntaron mucho de qué se iba a tratar. Me parece que cuando colocamos la sabiduría junto con el liderazgo, y más viniendo de mujeres, muchos voltean y se preguntan de qué se trata, ¿no? Y creo que valdría la pena hacer todo un recorrido. Voy a compartir en pantalla, solamente son 4 imágenes o algunas líneas que voy a colocar hablando de las mujeres sabias en liderazgo y específicamente en el Antiguo Testamento, un recorrido en donde, de nuevo repito, no sé, la pretensión no es tener todo el conocimiento, pero sí algunas líneas generales.
Entonces, voy a colocar aquí la primera para ver si se alcanza a ver bien todo lo que voy presentando. En el Antiguo Testamento era muy interesante, o es muy interesante poder leer todo el proceso que se va teniendo con el concepto de sabiduría. A veces se coloca la sabiduría como un don de Dios o de la divinidad. Lo vamos a encontrar también que muchos estudiosos de la Biblia van a decir que la sabiduría es algo que Dios nos da, o la divinidad, si nosotros nos lo merecemos de alguna manera, pero generalmente es algo que viene desde arriba, ¿no? Podemos observar desde el libro de Génesis cómo es Dios en los primeros capítulos que va a determinar que la sabiduría es dada por Él y que los seres humanos no tendrían que buscarla, por lo menos así va la narrativa, pero que el ser humano, en específico la mujer, sí está muy interesada pues en acercarse a este espacio y en poder ver de qué otra manera se pudiera entender el mundo, o por lo menos su contexto. Es un atributo que se le da de manera particular a los dioses o a la divinidad, y en muchas culturas y en muchos espacios religiosos, en específico en el texto bíblico también lo vamos a tener desde este lado. Si tenemos la sabiduría, pues es por gracia de Dios que nos la proporciona. También se puede considerar que la sabiduría en el Antiguo Testamento va a tener dos vertientes, o a lo que las sociedades nombraban como sabiduría. Y aquí vienen dos cosas muy interesantes. La primera línea que pudiéramos encontrarnos es la que se enseñaba, se escribía y se reflexionaba en las clases altas. Durante la monarquía se desarrolla mucho más este tipo de pensamiento. Pasaríamos como de un plano divino totalmente para que un grupo de poder, y específicamente en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la monarquía, donde van a adjudicarse el conocimiento de todo, el control de todo, y van a decir que esta es la sabiduría. Por ejemplo, algo que es muy conocido y muy trabajado es decir que el rey Salomón fue un gran sabio, que tuvo palabras de sabiduría, y es una reflexión de su tiempo y de su momento. Las investigaciones han dado con algo muy interesante, en donde dirían que en este tipo de sabiduría se va a mezclar una postura teológica e ideológica desde una línea de la monarquía, pero también se mezcla, como lo que coloco en el punto número 2, la sabiduría que se reflexiona desde el pueblo en la vida práctica. Entonces, en los proverbios, que es como un espacio mucho más amplio, sobre todo los primeros capítulos, en donde se habla de esta parte de la sabiduría y ya después todo el desarrollo, vamos a observar que aquí se nos dice y vamos a ver que hay reflexión desde las mujeres, desde los hombres, a lo que estaban viviendo, pero también hay una reflexión desde las clases altas, desde la autoridad y desde el poder. Muchas veces se iban a contraponer este tipo de sabidurías porque obviamente pues van a responder de manera distinta a lo que se estaba viviendo. Justo en el tiempo de la monarquía van a existir los profetas. Los profetas adjudican la sabiduría a Dios. Pareciera ser que le devuelven a Dios la posibilidad de un espacio y de una reflexión sabia, pero como una respuesta a una sabiduría oficial de la monarquía. Cuando los profetas van a plantear desde su poética, desde su voz de denuncia, y van a hablar y van a decir que es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, pero siempre en relación y a favor
del que sufre, del pueblo, del desposeído, a favor de algo justo, y esta sabiduría va a ser una resistencia a la sabiduría que se colocaba desde el poder. Y ahí estamos observando en líneas generales cómo se va a trabajar también todo este sentir de la sabiduría, pero cómo tiene una gran fuerza la palabra y la reflexión de los y de las profetas también, pero muchas veces va a estar permeado por lo que el mismo pueblo reflexiona. No todo se pudo escribir, no todo se pudo recoger, pero pues podemos recordar que hay una tradición oral que después, cuando se logra dar el paso a la escritura, entonces ya se van recogiendo todas estas tendencias, todas estas herencias y todos estos caminos que van hablando de una sabiduría como tal. La siguiente, que no me quiere dar, ahí está. Vamos a hablar de una mujer que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, del 1 al 22. Yo me encontré con esta narrativa hace algunos años, justo cuando tenía que hablar de sabiduría en una reunión en Cuba, y en aquel momento fue un trabajo muy breve, pero nunca lo olvidé para poder seguir trabajando, porque habla de una mujer sabia. Y así el título que se le coloca a esta mujer que no tiene nombre, solamente es la mujer sabia. No le colocan otro título ni nos dicen cómo se llamaba. Y es más, es una mujer sabia. Y la historia es un poco larga, pero yo traté de colocar aquí un breve resumen para dar algún poco de idea de qué se trataba. Estamos en el tiempo de la monarquía, en el inicio con el rey David. David ya había tenido todo un proceso, había tenido todo un juego político y bueno, llega al poder, pero para él no fue tan fácil poder observar y mantener a toda esta población de Palestina a su favor. No era fácil, era muy complicado. No todos estuvieron a su favor y era difícil poder llegar a un punto. Y de repente en el texto, en el capítulo 20, nos habla de un tal Seba, así se llama, que nos dice de quién era hijo. Esto era importante para poder eh, saber cuál era su línea, y nos dice que era de la tribu de Benjamín. Entonces Seba se subleva contra David y dice: no estoy de acuerdo con lo que está pasando, y yo pediría que todas las tribus abandonaran a David y se fueran en contra de él. Entonces, la historia nos va narrando que sucede esto, caminan hacia Jerusalén. David, cuando se da cuenta de la situación, regresa, y aquí hay un espacio que nos lo avientan así en la narrativa, un espacio que solamente nos lo colocan y nos dicen: toma a 10 mujeres concubinas que él tenía, las recluye, les da de comer y las abandona, no vuelve a hablar con ellas, no las toca y se quedan ahí. Son de estos pasajes que quedan perdidos. Obviamente sabemos que los reyes pues tenían concubinas, pero ¿por qué nos dice el pasaje que había 10 mujeres concubinas ahí? ¿Qué quería decir con esto? ¿No? ¿Qué sucedía con David en ese momento? Solamente las toma y las esconde. Desde mi punto de vista y haciendo un análisis, me parece que nos está diciendo la condición en la que se encontraba el reino, que no había un cuidado, porque las mujeres no hablan en el texto, no tienen voz para quejarse, para decir, para algo. No hay una voz ahí. Y creo, me atrevo a decir que en el análisis del texto está el silencio de estas 10 mujeres contra la voz de la mujer sabia que más adelante habla en la historia. Joab
un viejo conocido, los que leemos con mucha atención estas historias tan extrañas y tan intrincadas, pues había, si en mucho tiempo fue el capitán del rey David, mata a un personaje llamado Amasa de manera violenta y se dedican a perseguir a Seba, al sublevado. Sitian la ciudad donde se encontraba Seba y la intención es matarlo a él y de esta manera terminar con la sublevación. Entonces podemos entender y captar un poco la situación. La ciudad amurallada no se le permitía seguramente la entrada ni salida de personal, de las personas, ni del agua, probablemente alimentos. Y bueno, era una manera de presionar para que Seba pudiera salir, entregarse y matarlo, pero pues esto no iba a suceder. Justo entonces entra en el versículo 16 una mujer sabia. El texto no nos dice de dónde viene. ¿Quién era esta mujer sabia? Al contrario de la primera línea que yo les coloco, que me dice que el sublevado se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, de ella no sabemos nada. No sabemos cómo se llama, no sabemos de quién era hija y tampoco sabemos de dónde venía, si pertenecía a una tribu, si era de esas zonas, si venía de otra ciudad, de otra región. No tenemos nada, pero ella tenía voz. Ella tenía voz. Y entonces grita, porque no creo que lo haya dicho en voz tan bajita. Ella dice que da voces en la ciudad. Me la puedo imaginar asomándose por la muralla o un poco en la puerta y dice, por favor, escúchenme. Es necesario que le digan a Joab que venga aquí para que yo hable con él. Necesito hablar con él. Y ahí está ella en solitario o desde sus voces, pero que le hacen caso, que la escuchan, que ella exige, ella pide y dice, yo quiero hablar con él. Y entonces uno puede empezar a preguntar y a sospechar dentro del texto, ¿por qué ella tiene la autoridad para hablar? Ella tiene la autoridad para pedir que venga un capitán del ejército enemigo, para ponerlo más complicado, y ella va dando estas voces. Lo más interesante es que Joab accede. No sabemos si la conocía. No lo sabemos porque la narrativa no me deja ver, al menos donde yo observo, no lo deja ver porque la mujer le va a preguntar, ¿eres tú Joab? Y él le dice, sí, soy yo. Y entonces ella comienza a hablar y le dice algo muy curioso que en una primera lectura nos puede dar risa por lo que sucede después. Y ella le dice, mira Joab, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Es lo único que sabemos por lo que ella dice. Es su presentación. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Y me vas a escuchar. Y quiero escucharte a ti también. Y vamos a llegar a un acuerdo para que esto termine de manera pacífica. Cuando yo estaba haciendo un poco el análisis y revisando las traducciones, pues desde el hebreo está la palabra sabia, ¿no? No hay complicación en cuanto a la traducción, pero me encontré una traducción que hicieron al inglés que decía que la mujer sabia oró con Joab. Y esto le da otra intención al texto. Yo creo que no se pusieron de rodillas y oraron. No, al menos no me lo da la imagen. No era tiempo para, y no estoy en contra de la oración, pero no era tiempo de sentarse a orar. Había que arreglar el asunto. Había que ver de qué manera se podía tomar una decisión. Y su presentación es tan parecida a la que dice Jehová, yo soy Jehová de Israel, yo soy el que soy. Me suena a esto también, ¿no? No me suena, está bien claro.
Y ella dice, yo soy de las pacíficas, yo la mujer sabia soy de las pacíficas y fieles de Israel. Estamos hablando de que ella es fiel y ella está haciendo alusión al norte de Palestina. Entonces platican, acuerdan y le dice ella, ¿qué quieres? Es tan simple. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Joab? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué quieres matar a mi pueblo? ¿Por qué quieres mantenernos en esta presión? Y entonces Joab le dice, pues yo lo único que quiero es que me entregues ay, se me fue su nombre, que me entregues a Seba. Es lo que estoy buscando y por eso estoy presionando. Y de ella de una manera tan simple dice, déjame ir y yo te voy a entregar todo lo que tú necesitas. Entonces, versículos adelante, dice que la mujer sabia fue luego a todo el pueblo y para rematar, con su sabiduría. Entonces era una mujer conocida, una líder, una mujer que sabía hablar en público, que sabía trabajar con su comunidad, que su comunidad, su ciudad la escuchaba, que sabía que ella era una de las pacíficas, que era fiel, digo, bueno, mejor carta de presentación no podía tener. Y la decisión fue, bueno, ahí es donde entraríamos tal vez un poco en conflicto, ¿no? La decisión fue, le cortamos la cabeza a Seba, hijo de Bicri, se la aventamos desde la muralla para que Joab esté en paz. Es una señal de que se quiso trabajar y de que todo se puede solucionar. Se logra la paz en la ciudad y de ella, de esta mujer sabia, no volvemos a saber nada más. Y es un solo, el capítulo, es el capítulo 20, versículos 1 al 22. Haciendo el ejercicio de buscar la palabra sabia, incluso mujer sabia, es muy difícil que aparezca en bueno, concordancias o algunos análisis, es muy difícil, pero está ahí. Y es la mujer o la única mujer, me atrevería a decir, que es considerada y llamada así. De otras mujeres líderes, lo inferimos por su trabajo que realizaron. Pero que a ella se le conozca como una mujer sabia es muy extraño y muy interesante y digno de celebrar. La complicación es la decisión violenta que se toma para lograr la paz y para lograr la tranquilidad en una ciudad. Y pareciera ser que dice, bueno, habló con su pueblo, no toma la decisión ella sola. Si la paz va a venir por una sola persona, pues hagámosla y evitamos una muerte o una masacre en toda la sociedad. Pudiera ser muy complicado. ¿Por qué colocar el título de mujer sabia con toda su sabiduría justo en una situación tan difícil? Pero me atrevería a pensar que una mujer en liderazgo pues va precisamente encontrándose con situaciones muy difíciles, pero ella, la sabiduría de ella que puedo observar es que no lo decide sola, platica con su sabiduría con su pueblo, platica con las personas que estaban a su alrededor, que estaban sufriendo, que tenían miedo, que no veían esperanza de cómo salir o para dónde caminar. Y si uno si pudiéramos hacer un análisis, por ejemplo, entre Seba o entre Joab, que conocemos de dónde vienen, a dónde iban y de qué se trataba, y en ella no hay una presentación de parte del narrador, sino que el mismo narrador o la misma historia le permite a ella presentarse. Quien escribe, quien contó la historia, no la presenta.
no dice, solamente es la mujer sabia, pero ella es quien tiene que alzar la voz y decir, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Me parece que muchas veces en el liderazgo necesitamos tener esta fuerza para decir, pues fíjate que yo soy esto, yo soy la que puede realizar, la que puede caminar, la que puede ir por este sentido. Y creo que es muy interesante la postura porque en estos escritos de Samuel vamos a irnos encontrando constantemente con historias de mujeres muy complicadas en sus narrativas, muy difíciles, que uno no sabría como por dónde caminar, pero lo mismo va a suceder en todo el Antiguo Testamento. Hay una mujer también en la historia de Débora, en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5, considerada la poesía más antigua encontrada y colocada aquí en el espacio del Antiguo Testamento. Y justo en esta poesía del capítulo 5 está la mención de tres mujeres y una de ellas pues es Jael, la que mata y le mete una estaca al líder del ejército enemigo. Por ejemplo, ella no es trabajada como la mujer sabia, es trabajada y colocada en la historia como la mujer de Eberceneseo. Pero ahí hay un liderazgo también con Débora, con Jael, con la mamá de Císara, que no se da el nombre, pero que es una mujer que está esperando la venida de su hijo, y con un grupo de mujeres que es como el coro dentro de la poesía, que va hablando y va haciendo eco de la historia. Y no habla de ella como la mujer sabia que habla con Císara, que lo logra colocar en su tienda, lo mete a lo más íntimo de donde ella vivía y al final, pues lo mata para salvación de nuevo del pueblo. Y es reconocida dentro de la poesía como una gran mujer junto con Débora por lo que pudo hacer y por toda la salvación que obtuvo para su comunidad. Y bueno, yo puedo preguntarme, no tengo la respuesta porque seguramente quien va escribiendo pues va decidiendo. Pero el caso de la poesía de Débora es nombrada, tiene nombre. Ella no necesita presentarse. Al contrario de esta mujer sabia que tiene voz, que no sabemos su nombre, pero ella sola se presenta y es una mujer que toma una decisión, que está en el espacio y que puede. Al contrario de las 10 mujeres que veíamos al inicio, de las 10 mujeres, las concubinas, que ellas están sujetas, reprimidas, colocadas en el espacio de poder sin la posibilidad de decisión y olvidadas. Y el texto las olvida y ahí las deja. No hay una recuperación de sus personajes o de sus personas más adelante. Y uno puede ir jugando con estas figuras. Si ellas 10 no hablan, hay una que sí. Hay una que sí grita, que pide que la escuchen, que exige hablar con el enemigo, con alguien que no la conoce. Y lo interesante es que Joab accede, que le dice, ¿qué quieres? No nos andemos con rodeos, no busquemos otras cosas. ¿Qué necesitas ahí? ¿Qué estás necesitando? Porque aquí yo soy de las pacíficas y no quiero más problemas. Y entonces está ahí su carta de presentación y es justo cuando viene, pues todo el acuerdo, toda la posibilidad de poder platicar y de decidir y termina con la paz, porque ya el último versículo dice, el 22, que tocaron la trompeta, la mujer se fue con su sabiduría, dice el versículo 22, trabaja con el pueblo, le arrojan la cabeza y cada quien regresa
a sus tiendas. Y por lo menos ahí queda la paz en ese momento. No sabemos si David supo de ella, si le platicaron, seguramente sí, pero queda perdida. O yo me preguntaría si en alguna escuela dominical de nuestras iglesias nos la enseñaron. Y puedo atreverme a decir que no, que yo que soy mujer de iglesia desde antes de nacer, nunca había visto esta historia, hasta hace poco que me la encontré. Porque no es fácil trabajar con una figura de esta manera, con una figura de una mujer sabia, diciendo que ella es de las pacíficas, presentándose de la misma manera como Dios se presenta muchas veces en el Antiguo Testamento, y que aparte dice que iba con toda su sabiduría, ¿sí? Es como redundando, dándole fuerza a toda su capacidad que ella tenía y tomando una decisión en conjunto para lograr la paz. Queda para hablar muchísimo, ¿sí? Queda para hablar muchísimo, pero estos liderazgos sabios, no solamente porque llegó a matar o a cortarle la cabeza a Seba, de repente estos liderazgos y todo tipo de liderazgo nos empuja a tomar decisiones. Pero también pudiéramos preguntarnos cuántas veces las mujeres podemos estar en espacios de decisión o cuando decidimos qué va a pasar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué va a suceder? Y cuando es algo tan fuerte, por eso muy pocos la trabajan. Yo vi muy pocos trabajos que me pude encontrar de alguna investigación y le dan muchas vueltas a las autoras que la trabajan, ¿no? Muy poco la abordan porque es algo complicado. Sin embargo, si nosotras estamos tras las huellas de Sofía, pues nos encontramos con ella en el camino. Nos hemos encontrado con la pacífica y la fiel de Israel, la que se atreve a decir con toda su voz yo soy, y la que con toda su sabiduría trabaja con el pueblo y logra un acuerdo para mantener la paz. Hasta ahí le podemos dejar por el momento, porque creo que podemos seguir reflexionando y trabajando, y pues no sé qué más seguiría, podemos seguir abordando más este texto. Angie, Pues a mí me gustaría, bueno, no saludé al principio, aparte de eso, de pues realmente saludar a todas, a todos, y a ti en particular, Angie, que además pues de maestra, gran amiga, de verdad nos honra tu presencia. Y esto que nos hablas hoy, de verdad, digo, tú eres especialista, tú has leído la Biblia y me asombra y me llama la atención que hace poco descubriste este texto y de verdad yo algo he leído, no tanto como tú, Samuel, y este capítulo que nos narras, que nos relatas a esta mujer, es una verdadera descubrimiento. No, yo no la conocía, no la había leído, y pues no cabe duda que nos acabas perdón, de narrar, de acercar a pues esta otra, un paso, una huella más de cercanía o de conocimiento de esta sabiduría. Te agradezco muchísimo. Para mí es pues no sé, una sorpresa, una gran revelación y me dejas muy inquieta para leer el texto y ahondar en él. Y pues realmente tienes razón, no nos lo enseñaron y no es algo que se lea, que se escuche, porque precisamente es darle voz a esta mujer. Y con esa autoridad del un yo soy, se me hace preciosa esta asociación que has hecho, Angie. Muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría también abonar, Ángela, que igual estoy sorprendida de este descubrimiento que hacemos el día de hoy. Y nada más, si nos pudieras decir, esta raíz con la que está escrito el texto es Jokma, dice la mujer sabia, viene así como utilizando el término tal cual, ¿verdad? Sí, 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 no hay duda desde el hebreo. Porque No hay duda. Entonces, me da muchísimo para pensar que este término de sabiduría por el que estamos tras las huellas es un término
propositivo que busca paz y armonía. Me encanta este descubrimiento de esta mujer porque lo que está proponiendo ella y cómo se erige es lo que buscamos quizá la mayoría de las mujeres, es la paz, la conciliación, el diálogo. Pero como dices tú, no el diálogo en sola e individual, sino el diálogo consensuado, en grupo, ¿verdad? Y, y me gusta muchísimo este modelo como para aplicarlo hoy, como para tratar de nosotras imitar estas figuras que se erigen como sabias y nosotros empezar a practicar y a tomar estos modelos para ponerlos en movimiento hoy. Entonces, bueno, pues a mí me has hecho también un gran descubrimiento y sobre todo me abres todo un panorama, ¿no? Aquí tenemos varias preguntas. Está Carmen aquí diciéndonos que no sé si Carmen quisieras decírselo tú directamente, prender tu micrófono y comentárselo. Y tendremos también algunos comentarios de Facebook. No sé si tú, Marisa, quisieras como retomarlos esos. Y Carmen, si quieres tú participar. Sí, mira, lo que pasa es que pues nunca había oído de esta mujer. Fui por mi Biblia corriendo y en la traducción hay dos cosas. Uno, en el versículo 19 la califica como sagaz al hablar con el capitán, ¿verdad?, de la guardia. Y después dice que cuando vaya a hablar con el pueblo, habla con su habitual prudencia, ¿no? Entonces, se me hicieron dos características muy importantes de esta mujer sabia. Por un lado es sagaz y por otro lado es prudente. Y yo le quería comentar a Ángela que qué otras características le podríamos, qué otras características podríamos reunir para identificar la sabiduría. Gracias. Sí, es interesante las palabras que está utilizando y tiene mucho que ver las traducciones. Y ahí finalmente las traducciones son interpretaciones. Me parece que a tu pregunta puede ser pacificadora, ¿no? O sea, la mujer que es sabia o que busca la sabiduría, buscaría la paz como ella. Buscaría la paz en todos los sentidos. En este caso ella estaba buscando una paz social, una paz política, una paz estructural. A mí lo que me impresiona es la capacidad sí, de diálogo y de sencillez. Sí. No gastó en reuniones, era una cuestión de emergencia, no se enredaron, como muchas veces, y conocemos muchas historias en la historia del mundo cuando hay conflictos, no que siempre sean las mujeres, pero hay muchas historias de mujeres que sentándose un ratito logran obtener más de lo que todos los varones, y no estoy en contra de ellos, pero de lo que todos los varones han logrado hacer. Entonces, si la traducción que tú manejas dice que fue con toda su sagacidad, pues por supuesto. ¿Quién se iba a atrever a decirle a Joab, a ver, quiero hablar contigo? Pues nadie, ningún varón lo hizo. Todos agazapados, y no era para menos. En una ciudad sitiada era dejarte morir de hambre, de miedo. Te vencía el miedo, el horror de saber que un día iba a entrar el enemigo y te mataba. Y la fidelidad que le guardaban a Seba, que a ella no le importó. Le dije, pues yo no puedo serte fiel a ti cuando mi pueblo o la gente que está aquí va a morir. O sea, fue pensando en lo más, en lo mayor, y sacrificando lo menor, lo menos, alguien que causaba daño. Pues me parece que ahí está la sabiduría en ella. Porque se puede jugar, se puede trabajar, y cuando utilizo la palabra jugar no significa que no valga la pena. Un juego es un método también. Se puede trabajar la hermenéutica de la sospecha, en estos huequitos que nos va dejando la historia, perdón, la narrativa, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Sí. No sé si hay alguien más aquí en el grupo del Zoom que quisiera participar. Y si tienes alguien... Wanda, adelante, por favor.
Sí, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Ángela, fíjate que leyendo este texto, bueno, y este personaje femenino, me acuerdo, me viene a la mente Hulda, la profetisa, que aparece en Segunda de Reyes y que también es la única mujer profetisa propiamente con una acción muy fuerte. Y me resulta interesante porque los dos textos, tanto Samuel como Reyes, son de la historia deuteronomista y por la época en que se escriben, como que refleja de alguna manera unas tradiciones de mujeres sabias, profetizas, que estaban ahí, que finalmente fueron borradas de la historia. Sí. Pero como de alguna manera en esta tradición deuteronomista se recoge de alguna manera estas tradiciones de mujeres. O sea, sí es interesante cómo todavía en esa época las mujeres todavía, pues estas tradiciones tenían peso. O sea, no las pudieron quitar, pues, no las pudieron quitar, ¿no? No sé si pudieras comentar sobre esto. Sí, ese es muy afortunado. De verdad, muchos consideran que en realidad había rollos enteros que habían preservado historias de mujeres que incluso pudieron haberse traído hasta la parte de la constitución del canon de una manera completa, pero que los diluyen, no se deshacen de ellas porque seguramente había una línea por ahí que dijo, bueno, no me quiero deshacer de todas las historias, ¿no? Y por gracia de Dios se quedan las historias. Yo siempre pienso, pero pienso que hubo siempre una línea de hombres y mujeres probablemente que andaban por ahí que insistieron en que se guardaran. Tan escondidas están que si tú te vas al capítulo donde está la historia tanto de Hulda como de esta mujer sabia, ni en el título que les colocan después está, por ejemplo, la de Samuel, sublevación de Seba, pues hasta flojera da leerla. Dice, ¿qué es eso? Ni le entiendo la primera palabra y Seba sepa quién era, ¿no? O sea, es como, ¿cómo le vas a entrar? Es hasta que pues, uno empieza a leer y descubre y uno dice, caray, ¿qué sucede aquí? Entonces empieza uno a trabajar, ¿no? Y lo mismo con Hulda, ¿no? Es como por ahí muy perdida, pero es Josías, justo, Josías quien la va a buscar y bueno, escucha la voz de ella, esta línea teológica que va diciendo hay que regresar, pero es una línea teológica en el caso de Hulda donde de nuevo hay como una reminiscencia del templo. Que ya había sido destruido, hay una reminiscencia como a este regreso a una teología y a una parte política que no siempre había funcionado muy bien. Pero bueno, está ahí en boca de ella, de Hulda, como esa recuperación, ¿no? Tendríamos que hacer todo un análisis también de lo que ella va planteando y la postura política que va a tomar después Josías, porque ya en Josías es muy interesante que es muy joven, que dicen que era casi un niño, quiere decir que están colocando en él como una nueva ola, una tendencia diferente para el momento histórico. No sé si respondí de alguna manera o hay más dudas. Y si las hay, está perfecto. No sé si alguien más quisiera participar. A ver, Vilma, por favor, gracias. Un comentario con respecto a lo que ella decía, que cuando uno va a las parroquias, a las iglesias, no mencionan mucho a las mujeres y no solo en el caso de ella. Por ejemplo, la samaritana, se menciona más porque el samaritano que la samaritana. Y el hijo pródigo, se menciona más al hijo pródigo que a la mujer que encontró la moneda. Siempre en todo es así. Y en todos los pasajes siempre disponían de las mujeres como las hijas de Lot, que él las ofrecía, o sea, disponían del cuerpo de las mujeres y las mujeres no tenían capacidad de decisión, solo disponían como que eran cosas, como que eran objetos. Y si uno viene a lo largo se va encontrando con esos que uno busca títulos y se encuentra título de hombre, pero abajo muy escondido aparece una mujer.
Sí, totalmente de acuerdo, Vilma, pero ese es lo rico de ir tras las huellas de Sofía. Precisamente en esta búsqueda encontramos cosas bien interesantes. No sé si alguien más de aquí que esté en el Zoom, sino aquí en Facebook tenemos, por ejemplo, el comentario de María Teresa, que dice que el término de la mujer sabia también aparece en Proverbios 14:14. No sé si... Sí, la mujer que edifica, algo así, lo voy a buscar, tengo aquí mi Biblia. Sí, Angie. 14, ¿verdad? 14:14 nos dice María Teresa. Uh-huh. Mientras lo vas buscando, a mí, ahora que decía Vilma, esto de la moneda, a mí me recuerda mucho también al texto de cuando se encuentra la moneda o la perla. O sea, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Este descubrimiento de las mujeres sabias, en este caso, increíble, que hay que hacer una hermenéutica completa para ir como sacando a la luz, ¿no? Y dando brillo a esas perlas preciosas que están ahí escondidas. Y creo que hoy ha sido un maravilloso descubrimiento, Ángela. Sí, no, la cita que me dan no lo tengo con esas palabras, pero sí recuerdo que, por ejemplo, dice la mujer sabia edifica la casa, en fin, pero está hablando de mujer en general. En general. Uh-huh. Aquí lo interesante es que es una mujer claramente identificada, por lo menos presentándose ella. Ya. Por supuesto que sí vienen estos textos en Proverbios, pero de un personaje en especial, por eso es tan interesante este pasaje. Claro. Sí. Uh-huh. Creo que en Facebook hay algún otro comentario, Marisa. Están... Sí. Mira, aquí nos pone la misma María Teresa que no olvidemos a Basti en el libro de Esther, que a pesar de ser pagana, tuvo el valor de no ir desnuda ante las órdenes del rey, y el rey la destituyó porque se atrevió a tener dignidad. Y se atrevió a decir que no. Y uno puede entonces adjudicar que fue sabia también, ¿no? Que no está colocada esta palabra en el texto, pero estoy totalmente de acuerdo. Tuvo valor y sabiduría para decir que no, y las consecuencias pues las sufrió, pero ese libro se debería de llamar Esther y Basti. Ay, Sí. siempre hay que rescatar a Basti, es uno de los personajes que me parece muy interesante porque es la mujer que dijo no, y Esther dijo sí a todo, a Mardoqueo y al rey, pero más a Mardoqueo. Ella tiene una relación bastante extraña con Mardoqueo. Acepta todo lo que este hombre le decía. Y bueno, la justificación es, vas a salvar a todo el pueblo. Pero bueno, tendríamos que tener otro estudio de ella, ¿no? Por supuesto. No sé si alguien más quisiera participar aquí del Zoom y del chat. También están diciendo, Mariane dice, lo que es interesante, por lo menos en mi lectura, que en la monarquía las mujeres tenían un papel importante. ¿Así lo ves tú también, Ángela? Sí, parece que sí hubo espacios interesantes. No tenemos todos los textos, muchos se perdieron, pero por supuesto que sí hubo espacios de escritos que se han rescatado y de algunas figuras, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Perdón, también nos preguntan, ¿puedes volver? Es Samuel capítulo 20, pero están preguntando los versículos, la cita que lo que nos leíste, ¿es todo el capítulo 20? El segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 1 al 22. Gracias, Angie, porque están preguntando para puntualizarlo. Gracias. Oye, Angie, y el uso del yo soy, ¿no? Tiene una connotación importante también en este contexto, porque se rescata muchísimo, ¿no? Con Moisés, con la zarza ardiendo. Luego se rescata muchísimo también en San Juan, ¿no? Que es yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, yo soy, ¿no? Ahora estamos viendo otra vez el yo soy, pero en relación con una mujer.
¿Te lo has encontrado más veces en relación de mujeres o solamente en esta ocasión? No lo he buscado en relación a todas las mujeres, es la primera vez que yo lo veo o lo encuentro en una mujer. No me atrevería a decir que no existe, tendríamos que hacer un análisis, pero esta a mí me llamó mucho la atención. La palabra yo soy en hebreo y después Jesús que lo va a retomar, incluso la lectura del Evangelio de hace unos 2 domingos, cuando está esta historia de la tormenta y que Jesús va caminando en el agua, dice, yo soy, no temáis, era para hacer la referencia a esto, aquí estoy, yo soy está en acción, voy a provocar que todo esté tranquilo y en calma. Y sí, tiene una connotación muy fuerte, por supuesto, porque de inmediato es la referencia a la divinidad, a Dios, al Dios de los padres antiguos. Y colocado en labios de esta mujer, híjole, pues ya podríamos hablar de una diosa madre, una dios madre. Uno puede elaborar muchísimo más, o porque ella se atreve a utilizar este término y que Joab lo acepta, porque Sí, Joab sin duda conocía esta tradición. Y es que es muy fuerte porque el decir yo soy, estás diciendo, a ver, tranquilos, que aquí es, o sea, con esta seguridad, ¿no? Como con no sé, un temple impresionante, ¿no? Y además aceptado por Joab y por la comunidad, ¿no? Me parece, bueno, una cosa que me está sorprendiendo muchísimo. Sí. Mira, aquí tenemos otro comentario también de la misma María Teresa. Nos pone esto Angie. Y por ejemplo, ella sigue con el tema de Basti. Por ejemplo, en las prédicas generalmente le va muy mal a Basti y la hace ver siempre como desobediente, siendo que fue valiente y digna. Lo mismo sucede con la mujer adúltera que iban a apedrear y que tuvo 5 maridos. A ella la califican de prostituta, pero ¿y qué tal si esos 5 hombres no eran misóginos, aunque muy bien escondidos en sus trajes de religiosos fariseos? No sé esto, a ti que te diga, Angie, si tienes algún comentario que puedas hacerle. No sé qué. Sí, claro, bueno, hay muchas interpretaciones en la historia de Basti. Voy a hablar un poco más de ella porque no siempre, igual no siempre se predica de ella. Las predicaciones más comunes que yo escuchaba en relación a Basti era, las mujeres por eso tienen que ser obedientes a sus esposos para que no las corran. Eso yo escuchaba varias veces, bueno, Sí. unas 2 ocasiones. Y entonces, pues Basti siempre era vista como la mala, la desobediente, incluso, al menos en la traducción en Reina Valera, va a ser calificada su acción como pecado, cosa que no está en el original. Al español Reina Valera se pasó con esa palabra de pecado, pero en realidad está hablando de desobediencia. Pero cuando ya le das la connotación de pecado al español y luego pasa a todas nuestras iglesias, entonces, cuando no haces caso, digo, ya en una interpretación, cuando ya no haces caso del rey o del marido, como nos lo colocaban en muchas ocasiones, estás cometiendo un pecado. Y eso es muy fuerte. Y es una carga muy dura y una culpa a las mujeres, y eso es someterte a una violencia y no dar la voz para decir, no estoy de acuerdo, como lo hizo ella. Y que seguramente Basti no nada más se salvó ella, sino salvó a sus doncellas, que seguramente también ya habían pasado por una situación de, pues de una orgía, de una violación masiva, porque eso era lo que iba a pasar. Si no había pasado, alcanzó a detenerse, pero tal vez ya había pasado. Tal vez por eso ella no quiso ir, porque sabía lo que sucedía. Entonces, en realidad ella está diciendo, no más, nunca más, aunque me pierda, aunque me corra, y ya nunca más sabemos de ella. Solamente nos la ponen como ejemplo de que es pecado si desobedeces al esposo. Y eso yo lo escuché varias veces. Pero no, la traducción está en Reina Valera, sí, pero si uno checa, aunque un trabajito hay manual donde te vas a las otras traducciones
y un poquito el hebreo se utiliza más como el término desobediencia, y es una gran diferencia. Si se desobedece para salvar tu vida, pues aleluya, ¿no? Adelante. ¿Qué tanto las traducciones, Ángela, son ingenuas o son, porque hablar de habitual prudencia, como nos decía ahorita Carmen, es como muy lógico pensar, bueno, siempre se nos cataloga como las mujeres prudentes, ¿no? Pero hablar de mujeres sabias es un término muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Estas traducciones son ingenuas? ¿Son, o sea, es un error de dedo o o tú crees que sí haya como una intención? Es que me sorprende mucho que hablar de prudencia, hablar de sabia, sí hay un trecho, ¿no? Sí, yo creo que es una abismal diferencia, porque prudencia, yo lo entendería como voy a pensar en decir lo que quiero decir, ¿no? Me parece que al menos en nuestra sociedad si eres prudente, puedes llegar a algo más, pero a veces la prudencia es silencio. Y yo creo que no tendríamos que ser así. Sí, me llamó la atención lo que colocaba, se me olvidó el nombre de Carmen. Carmen. Habitual, prudencia, sí suena bonito, pero creo que es mucho más alentador y más valiente la palabra sabia. Porque si la palabra prudente lo entendimos, voy a pensar antes de hablar, pues ella no lo pensó. O sea, ella dijo, lo voy a hacer. Pues sí, voy a actuar. Igual Joab le pudo haber dicho, no voy. Y bueno, por lo menos lo intentó. Claro. Pero a los gritos de ella, Joab reacciona y entonces va. Y bueno, las traducciones sí tienen una intención. Siempre tenemos que saber quién dio el dinero para realizar ese tipo o esa traducción como tal, y cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de cada traducción. Y ahí vamos a encontrar la clave para ir entendiendo por qué hay unas palabras traducidas e interpretadas de una manera o no. Sí, lo que es muy interesante es la raíz que tú encuentras, ¿no? En el griego, que es justamente... En hebreo. En el hebreo, perdón, que es justamente Jokma, ¿no? Que es esta raíz que no tiene pierde, que es justamente por la que estamos, tras las huellas, ¿no? No sé si habría otra intervención por ahí. En Facebook ya no tenemos aquí comentarios. No sé si aquí en Zoom alguien quiera añadir algo, hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Que prenda su micrófono. Wanda. Sí, yo solo como reforzar lo que decían de las traducciones, yo creo que no hay traducciones ingenuas, ¿no? Y que, digo, ahora yo buscando los textos, ni en la Biblia de Jerusalén, que se supone que es de las más, de las mejores en traducción, ¿no? Del aparato crítico, ni siquiera aparece la palabra sagaz. Y en otras dos Biblias que tengo de otra edición también no aparece la palabra sabia o sabiduría, ¿no? Entonces yo creo que no es casual, pues yo creo que por eso estas mujeres, las pocas, pasan tan desapercibidas, por lo menos aquí, porque en nuestras Biblias ni siquiera nos dan la oportunidad o sea, si no sabemos hebreo, pues no nos enteramos, ¿no? Entonces yo creo que sí es una pista muy interesante la que nos das, ¿no? Y como esta necesidad de estar como muy alertas a las traducciones. Y agradecer que se fue la palabra sabia. Yo siempre celebro cuando se encuentra uno esto, porque entonces uno puede investigar muchísimo más y uno puede elaborar, como ahorita lo estamos haciendo entre todas, y da para tener una investigación súper interesante, ¿no? Cheryl, si quieres... Sí,
Sí, yo siguiendo con lo mismo, yo en la traducción de Shekel encontré que le dice que es astuta y ingeniosa. También revisé una Biblia que tenía a mano en inglés y ahí solo decía que era wise, que sería sabia, pero muy simple. Solo esta misma palabra aparece y aparece y aparece. Pero creo que refleja que muchas veces todas las traducciones son hechas por hombres y como si es una simple mujer, la dejan muy, muy rezagada. Sí, totalmente de acuerdo. Las traducciones son hechas por varones. Yo en lo personal no conozco. Bueno, sí, hay traductoras que estuvieron con Jerónimo, Susana, Marcela. Ellas fueron mujeres traductoras y son reconocidas por el mismo San Jerónimo, pero son reconocidas porque él les escribe cartas a ellas cuando una de ellas fallece y lo lamenta muchísimo Jerónimo diciendo, se fue una de mis mejores traductoras. Pero cuando uno ve la historia de la iglesia y nos hablan de San Jerónimo, lo único que nos dicen es que, porque fueron textos que yo encontré, que él tenía muchas mujeres y practicaba orgías. Pero cuando ya revisas otro tipo de historias, eran las traductoras, y él dice en sus cartas que puedes buscar en el simple internet, pero claro, hay otros textos. Él dice, a mí no me gusta mucho traducir, yo puedo corregir otras cosas, ellas eran mis traductoras. Entonces, ahí tenemos, ya me acordé de ellas, sí tenemos a mujeres traductoras. Y debe haber más, nomás que sería cuestión de echarnos una buena investigación para saber en qué traducciones estuvieron mujeres, pero no están visibilizadas. Sí, eso sí lo he visto mucho también, que tantas veces dicen que no fue Jeremías que hizo las traducciones, sino más bien fueron las mujeres que hicieron la traducción. Y él, por ser hombre, fue el que llevó la batuta de que fue trabajo de él, pero realmente era el trabajo de ellas. Y ellas, por ser mucho más habilidoso y experimentado en todos los diferentes idiomas, fueron mucho mejores como traductoras. Y aunque él recibió dinero del Papa en turno, que no recuerdo ahorita el nombre, ellas eran mujeres de dinero y también dieron esos recursos porque muchas veces trabajaron en Belén y se movieron para allá y mantuvieron todo este proyecto. Incluso hicieron algunos comentarios a Isaías y Salmos que fueron adjudicados a San Jerónimo, pero si tú buscas los textos de él, no aparecen de manera oficial. Esa ya es una historia contada de alguien que también agradecemos, pero sobre todo a sus cartas de Jerónimo, porque él escribe diciendo y hablando de ellas y es cuando alerta y empiezan todos, pues los interesados a buscar quiénes eran esas mujeres y eran las traductoras. Ángela, en Reina Valera, ¿cómo se traduce el término? De la mujer sabia. Mujer sabia, una mujer sabia. Ah, ok. Sí, así dice. O sea que ahí sí se rescata el término de como sabia, ¿no? Sí. Más fiel quizá. Sí. Mira, está muy interesante. Hay que contrastarlas con todas las Biblias. Sí, se puede buscar en todas las traducciones y es interesante. Claro. Nos vamos a llevar sorpresas muy agradables. Sí. No sé si alguien más quisiera participar de las que estamos aquí presentes en el Zoom. Lo que sí es que nos dejas como con mucha sed todavía, Ángela, de seguir caminando y descubriendo a todas estas mujeres, porque pues tú que te dedicas precisamente a eso, a la prédica y a la enseñanza, no sé, nos quedan como ganas de seguir caminando y seguramente nos sigas enseñando a todas estas mujeres que muchas veces están en el anonimato completo, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría volverte a invitar, Ángela, yo creo que este es tu espacio
que prepararas alguna otra ponencia sobre alguna otra mujer, sobre tu tesis doctoral. Yo sé que tienes ahí un trabajo valiosísimo y delicioso De la maestría. De la tesis de la maestría, sí. De la maestría, ¿no? Sí, Sí. ajá. Podríamos Sí, hacer un programa justamente con tu tesis para que nos fueras contando, ¿no? cómo no, con mucho gusto. Y será un honor para mí Ujú. también. Entonces, Claro que sí. pues no sé si haya algún otro punto que quieran preguntarle a Ángela. Pues yo también agradecerte muchísimo, Ángela, si no hay algo más o alguna otra intervención, agradecerte, felicitarte de verdad, y es un gusto tenerte, como dice Andrea, es tu espacio. Te agradecemos mucho tu cariño, tu amistad, tu disponibilidad y pues nada, que sigamos caminando juntas tras las huellas, que nos sigas iluminando y pues que todas podamos ser luz en el camino de otras, ¿no? Con estas huellas, Muchísimas gracias y también pues a quienes nos acompañaron aquí, bueno, presencial, más cercanamente en el Zoom y a través de Facebook Live. También muchísimas gracias por seguirnos, por estar con nosotras y pues seguiremos adelante los jueves, ya llevamos ya un caminito un poquito más, pues no sé, ya tenemos esta secuencia, esta frecuencia y seguiremos para los siguientes jueves. Ya tenemos preparado también algo, así que les iremos invitando nuevamente y comentando quiénes seguirán estando con nosotras y con nosotros los Por lo jueves. pronto, el jueves que viene tendremos otra vez a Javier Quesada, que vamos a seguir caminando también tras las huellas de este recorrido bíblico, ahora con Eva, ¿no? Vamos a ver este personaje tan maravilloso que es Eva. Entonces, bueno, los invitamos el próximo jueves también a las 7 de la tarde. Y Ángela, agradecerte de verdad tu presencia. Ya quedamos para otra vez y otras veces. Y nos da muchísimo gusto este gran descubrimiento que nos has dado para el día de hoy, para seguir saboreando el texto bíblico que tiene tanto por descubrir todavía. Muchísimas gracias y gracias por compartirnos sabiduría entre todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Angie. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a cada una, que tengan Muchas muy buena noche. gracias.